Buenas tardes, continuando con este espacio de información en cuanto al café y al cacao. Hoy nos acompaña el profesor Raúl Martínez. Como dije anteriormente, él es profesor jubilado del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela. Tiene amplia experiencia en inocuidad alimentaria, específicamente en buenas prácticas de fabricación, HACCP. También tiene experiencia en microbiología de los alimentos, en alimentos mínimamente procesados, vegetales mínimamente procesados, productos pesqueros, productos lácteos. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Bien, buenas tardes, Marta. Bien, vamos a dar inicio a esta actividad. Estaríamos abordando el tema café. Ya en un espacio anterior tratamos sobre cacao. En la imagen de fondo podemos ver los principales estados productores de café a nivel nacional. Y como se maneja en el país la expresión, Venezuela es café y cacao. En esta oportunidad en el espacio estaremos abordando el punto buenas prácticas de fabricación y otras estrategias para asegurar la excelente calidad del café. Sí, señor. Una pregunta, profesor. ¿Cuál sería el objetivo de este curso? Bien, tendríamos como objetivo en esta actividad, en primer lugar, presentar una visión amplia y puntual sobre todos los aspectos y factores ligados a la calidad e inocuidad del café. Y en este sentido, la importancia que tienen todas las buenas prácticas, desde buenas prácticas agronómicas, buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas de fabricación. Y ello a lo largo de toda la cadena agroalimentaria que aplica al café. Es decir, desde su producción primaria en el campo, su procesamiento a nivel artesanal y finalmente su procesamiento a nivel industrial. Como muestra la imagen, desde la cosecha o desde antes, desde el cultivo, desde la variedad, la cosecha como tal, aspectos fundamentales a nivel artesanal como fermentación y el secado del producto, y ya la parte más industrial, torrefacción, y como tal molienda y empacado del café. Sí. ¿Cuáles serían esas etapas y variables que se pueden presentar en la producción de café sobre su calidad? Ok. Lo primero que tenemos es presentar una visión general de todas esas etapas y variables que pueden influir en el resultado final de la calidad de nuestra bebida. Vamos a presentar de forma breve, simplificada, un esquema de procesamiento. Podemos ahí observar las distintas etapas y cuáles son cada una de las variables implícitas dentro de estas etapas. Partimos desde la genética de la planta, las prácticas de cultivo, los métodos de recolección del grano de café, luego la etapa de beneficio, que implica despulpado, fermentación, lavado y secado. Luego las mezclas de los diferentes granos o si hay un origen único de estos granos. Viene el procesamiento a nivel artesanal, cierto tostado, trillado, envasado, el tiempo entre el tueste y el consumo. Y luego la etapa que implica preparación. En la receta, la proporción agua-café, la dureza del agua, el grado de molienda que se ha aplicado sobre el café, el método de preparación, etc. Vamos a dar un recorrido allí de todas las factores, procesos que involucran la transformación del grano de café y llegar finalmente a su tostado, molienda y la preparación del mismo. Todo esto podríamos resumirlo
en aspectos que involucran genética, especie y variedad de la planta, los aspectos ambientales de cultivo, altitud o altura sobre el nivel del mar, suelos, plagas asociadas a este cultivo, la calidad del agua utilizada, el ambiente, el aire. Luego los procesos, cosecha, beneficio, y ahí como habíamos indicado, despulpado, fermentación, desmucilaginado, que puede ser a través de la fermentación, el lavado, el secado, el empaque, el almacenamiento, transporte, tostado y preparación. Y cuando hablamos de calidad, no solamente es el aspecto sensorial, aquí queda implícito también el aspecto de inocuidad del producto. Claro, claro. Y es muy importante cuando habla del ambiente, es muy importante cuando habla de la parte, sobre todo de humedad del café, que eso influye muchísimo en la parte sensorial del café. Allí, como bien lo comentas, humedad, el papel que desempeña un buen secado, cómo bajar a valores por debajo del 2, Claro. el 13% de humedad, y aún a valores más bajos, donde se inhiba por completo la germinación de las esporas de los mohos. Y con ello no solamente estaríamos evitando problemas en lo sensorial, sino un fuerte problema de inocuidad, como es la capacidad que tienen ciertos mohos de producir micotoxinas. Y aquí estaríamos hablando de ocratoxina A. Entonces, el secado, el nivel de humedad final, juega un papel muy importante en calidad e inocuidad del grano de café. Sí, y ahí hablaba de un factor muy importante que es el transporte. El transporte, sobre todo la manera como se manejan los sacos, en el mismo camión, en el mismo local donde se cosecha, que todos esos Correcto, factores pueden influir sobre la humedad del café. exacto. ¿Qué humedad relativa se presenta en el ambiente de almacenamiento? Que Sí, puede entonces hacer que un eso producto seco absorba nuevamente humedad. sí. En este caso nosotros tenemos que ser muy sigiloso, como quien dice, a la hora de seleccionar nuestro proveedor, visitarlo, tener un programa de control de proveedores, ver cómo se cosecha, ver cómo se almacena. Esa es la recomendación que le damos nosotros a los clientes, que visite a su gente, que visite el campo, para que así se dé cuenta de cómo se maneja la parte de plaga, cómo se maneja la cosecha, cómo se maneja el almacenamiento, cómo realizan la fermentación, el secado, porque muchas empresas ya compran la semilla en el saco, porque ya es Correcto. otra parte ya lo que son los agricultores, pues la gente que lo cosecha, que vende el café. Entonces, es recomendable que visiten a sus proveedores. Por otra parte, me gustaría que me dijera cómo podríamos resumir el proceso del café. Ok, una imagen que nos da una respuesta sencilla. Tenemos la cosecha, pero debe partir desde la genética de quién es la planta que estás cultivando y las condiciones climáticas, el suelo, la altitud sobre el nivel del mar, etc. Luego la selección apropiada del grano, donde juega un papel muy importante el nivel de maduración. Luego el despulpado, que representa buena parte de este grano. Luego el beneficio, que lleva implícito la fermentación, el lavado, el secado del grano. Luego el ensacado, el empaque. Luego trasladarlo a plantas donde vienen las operaciones de tostado. El tipo de tostado que se estaría aplicando. Luego la molienda, el tipo de molienda que se estaría realizando. Y finalmente la preparación, las técnicas o variadas técnicas de preparación de una taza de café. Como Sí, pueden ver, múltiples etapas e sí, infinidad de factores que pueden incidir sobre la calidad del producto.
Exactamente. ¿Y cuáles serían esas características que definen el concepto calidad de café? Ok, ¿qué podríamos señalar al respecto? El concepto calidad aplicado a café implica la consideración de múltiples aspectos, entre ellos, en primer lugar, y sumamente importante, las expectativas que tiene el consumidor. Por otro lado, consistencia, que haya reproducibilidad, que se mantengan las características del producto. Otros elementos acá, composición química, calidad física del grano y lo sensorial, que tiene un aspecto vital. Acuérdense, esto es válido para cualquier alimento. Como dice un refrán, comemos por los ojos. Apariencia, aspecto, color, textura, sabor. Esto va a influir fuertemente en esas expectativas que tiene el consumidor y expectativas que marcan su consideración de calidad respecto al producto. Y otro elemento que no hay que olvidar, la inocuidad de los productos. Normalmente presumimos la inocuidad. A veces no pensamos en ella, pero es un aspecto relevante de la calidad de los productos. Esto podríamos resumirlo de la siguiente manera: expectativas del consumidor, inocuidad del producto, calidad física de los granos, calidad sensorial en taza de lo que se está produciendo, composición química natural y la consistencia en las características que está presentando el producto a lo largo del tiempo. Sí. Ya que estamos hablando de la parte sensorial, ¿qué me podría definir o decirme acerca de qué es y cómo degustar el café? Bien, ¿qué es y cómo degustar el café? En primer lugar, ¿qué es? Estamos hablando de un examen sensorial del café con el objetivo de valorar sus propiedades sensoriales mediante olfato y gusto. Una correcta degustación requiere de conocimiento y práctica de los siguientes aspectos: técnicas para olfatear el café, conocer la rueda del sabor del catador de café, manejar todo un glosario de términos, un vocabulario implícito a la actividad que se está desarrollando, prueba de origen, conocimiento sobre la trazabilidad del producto y conocer el paso a paso de la cata. Por otro lado, entonces, es una técnica completa, con ejercicios de todos los sentidos, para detectar y ubicar en una escala establecida el sabor y el aroma del café, según su origen, tipo, procesamiento y tostado. El catador debe describir y debe tener la capacidad de discriminar, cuantificar la característica que está describiendo. El café presenta más de 30 matices diferentes, es decir, notas sensoriales, que van desde sabores ásperos y agrios, pasando por los florales y afrutados, hasta fuertes matices a esencias como canela, tabaco y cuero. Bien, degustarlo como tal, sin embargo, los aromas del café se pueden reunir en tres categorías principales. En primer lugar, aromas enzimáticos, que recuerdan su origen vegetal como tal del grano, y donde participan actividades como la fermentación y el secado del producto. Por otro lado, aromas azucarados, los cuales se producen como resultado de la exposición del calor y la acción que tiene sobre el azúcar, es decir, el proceso de tostado. Finalmente, entonces, aromas ahumados, productos del tostado de la propia fibra del grano de café. Toda esta variedad y descripción se encuentra detallada en las ruedas de sabor del café, la cual sirve como guía para describir a qué sabe la taza de café. Pero antes debes probar diferentes variedades y compararlas hasta que tu paladar se convierta en el de un profesional, capaz de discriminar cada una de estas notas
tanto de sabor como de aroma. Y es la actividad que desarrolla un buen barista. Y hay algo muy importante que es que no todo el mundo es catador. Muchas empresas piensan que nombran a unas personas y dicen, no, este es catador. No, para ser catador, primero debe tener una amplia experiencia y formarse pues en esta área, porque existen factores que impiden pues que esa persona sea un catador eficiente, como por ejemplo ser hipertenso, las horas que come. Existen muchas variables pues, que pueden influir a la hora de ser catador. Perfecto. Sí, hay ciertas cualidades y características innatas que debe tener el catador. Para seleccionar este grupo, este panel como tal, se parte de una selección sí. de salud de la persona. Como tú bien señalaste, la hipertensión juega un papel muy importante en esto. De igual manera, la edad de las personas. Entonces, hay que tener ciertas características innatas. Posteriormente viene un entrenamiento en qué es lo que tú vas a degustar, los distintos descriptores que hay que desarrollar y de igual manera desarrollar la capacidad de cuantificar esos descriptores. Entonces, es una actividad que parte desde selección y tiene que haber un entrenamiento como tal de la persona y una valoración continua de que esas capacidades se mantienen en el tiempo. Tengo entendido también que si la persona es fumadora, también afecta al momento de la catación, o sea, que va... existen, o sea, como le decía anteriormente, existen muchos factores que pueden incidir sobre el catador al momento de la evaluación sensorial. Correcto. Se ¿Ah? toma en consideración, estos aspectos se toman en consideración en la selección. No, Estado de salud, si es hablabas, fumador o no, hábitos alimentarios. hablabas algo muy importante que es también saborear no solamente el café que produce la empresa en ese momento, sino otras marcas. Otras Correcto. marcas, que es lo que... La práctica definitivamente es lo que afina ese poder de percibir esos Discriminación. Sí, esa Discriminar y poder cuantificar. Exactamente. ¿Y cuál es la importancia en lo sensorial respecto al café, hablando de este tema? Ok, esta importancia va tanto para el productor como para el consumidor. Vemos acá que los términos que utiliza el productor para valorar su café son netamente apariencia, olor y color, pero desconoce la calidad en taza, que es un aspecto fundamental. Claro. Allí, cuando se conocen las virtudes o defectos del producto, se tiene una visión completa, una perspectiva correcta y una vía clara hacia la comercialización. Tener claro quién es mi producto y qué es lo que desea el consumidor. Esto es un criterio que se maneja hoy fuertemente en la comercialización de muchos alimentos. Yo no vendo lo que yo quiero vender. Yo tengo que averiguar qué quieres comprar, qué quiere comprar ese consumidor, qué características valora él. Son aspectos importantes en este sentido. Y continuando con la idea, el conocimiento es poder. Es necesario que el productor tenga conocimiento a su alcance. El productor debe conocer tanto la calidad de su café como la calidad que quiere el consumidor final. Toda empresa que se oriente a comercialización debe tener la clara importancia que tiene la evaluación sensorial en relación al café. Claro. ¿Alguna inquietud? Sí. En estos días estuve en el supermercado y me quedé sorprendida de la cantidad de
empresas actualmente en Venezuela que venden café. O sea, es increíble, yo diría que hay como unas 30, 40 marcas de café actualmente en Venezuela. En vista de eso, ¿qué variedades de café se manejan en Venezuela? Ok. Terminando la idea anterior, en la cata de café se evalúa la intensidad y calidad de los atributos que conforman la bebida. Allí participa el aroma, el cuerpo, la acidez, astringencia, amargor, persistencia o gusto final, la nota quemado, floral, afrutado. Y pare usted de contar. Todo esto estaría asociado a quién es la especie y la variedad botánica, la altura del cultivo sobre el nivel del mar, el tipo de suelo, factores climáticos, manejo del cafetal y el procesamiento como tal que se realiza sobre el grano. Todos estos elementos van a incidir sobre esas notas en lo sensorial. Bien, en relación a qué café, qué variedades se cultivan o se producen en Venezuela. Cuando vemos toda la familia inherente, el árbol del café, vemos que se ubica en la familia Rubicaceae. Y hay unas cuantas especies que a partir de ellas se han generado otras. Y allí tenemos como fuerte en el mercado robusta y arábica. Vemos las características que presenta cada una de ellas en la parte, digamos, de ambiente, de altitud donde se desarrolla. Por otro lado, se tiene que arábica está considerado el mejor café en grano, ya que aunque tiene menos cuerpo que el robusta, es más equilibrado, aromático y tiene una acidez muy agradable. Además, tiene o contiene menos cafeína. Por otro lado, de forma específica en Venezuela, ¿perdón? El café gourmet es más de arábico, ¿no? Correcto, exacto, de esta especie en particular. Hay zonas del mundo donde se produce más robusta y es lo que se comercializa como tal. En nuestra área geográfica, la especie que predomina es arábica y sus distintas variedades. Vemos allí, por ejemplo, Catuay o típica criollo, Borbón. Cada una de ellas va a presentar sus particularidades. Entonces, en Venezuela se manejan unas cuantas variedades de la especie arábica. Bueno, ya hemos hablado un poquito de la parte sensorial, de la parte de calidad. Si hablamos un poquito sobre la inocuidad, ¿me podría indicar cuáles serían los peligros que comprometen la inocuidad del café? Ok. Vemos defectos críticos en el grano que van a impactar en lo sensorial. Y muchos de estos elementos también están impactando en la inocuidad del producto. Tenemos ciertos defectos como el brocado, negro, mohoso, contaminado, vinagre, decorado, mordido, y que estarían asociados a ciertos problemas específicos en lo sensorial, sabor extraño, áspero, terroso, etc. Entonces, problemas que afectan lo sensorial y muchos de los cuales también estarían abordando la problemática de inocuidad. Vemos acá en problemática de inocuidad de forma específica micotoxinas. Tenemos insectos como la broca, que puede dañar el grano y puede ser el canal de entrada también de contaminación con mohos. Hay y se tiene que tener un efectivo control de los agroquímicos, insecticidas, solventes, combustibles, que todo esto puede impactar también en la inocuidad del producto. Y como habíamos indicado, estas condiciones también pueden repercutir en lo sensorial. Vemos fallas en higiene, agua sucia, aire sucio, residuos, impurezas, humedad del grano mayor al 12%, que como ya hemos comentado, abre la puerta al desarrollo de las esporas de los mohos.
temperatura y humedad atmosférica altas durante almacenamiento, tiempos prolongados durante el tostado del producto, que va a influir en el desarrollo de ciertas notas objetables. Así entonces, cada tipo de defecto físico lo podemos asociar a un problema de aroma y sabor. Y con respecto a la respuesta específica, ¿qué problemas se presentan en inocuidad? Podemos mencionar los principales peligros para el café son sustancias químicas que incluyen residuos de plaguicidas o agroquímicos en general, la ocratoxina A producido por ciertas especies de moho, las emisiones de humo, los combustibles, los elementos químicos pesados, agentes biológicos como ya hemos mencionado, hongos, particularmente de las especies Aspergillus y Penicillium, la broca, gorgojo, la presencia de roedores. Entonces, toda una lista de peligros que iremos abordando durante el curso. Cómo se origina el peligro y qué estrategia hay que desarrollar para controlar o minimizar el impacto de ese peligro en relación a la inocuidad del producto. No, y hay algo muy importante que debemos hablar, son las buenas prácticas de manufactura. Es importante la capacitación de todo el personal, tanto en el procesamiento, también tanto el personal también que está en el campo, cómo debe realizarse la cosecha, cómo se debe realizar el transporte, cómo se debe realizar el almacenamiento, las condiciones de la edificación. O sea, hay muchos factores que debemos controlar al momento de elaborar pues, el café. Correcto. Como indicamos inicialmente, múltiples etapas, múltiples aspectos, múltiples variables que van a incidir sobre calidad e inocuidad en el café. Vemos acá toda una lista de consideraciones que van desde el campo, con las buenas prácticas agrícolas a las buenas prácticas de fabricación a nivel industrial. Buenas prácticas agronómicas. ¿Quién es tu semilla? Es una semilla certificada. El manejo integral de plagas con conciencia en el uso de estos agroquímicos, la protección del ambiente. Como tú bien señalaste, buenas prácticas en la formación, educación, capacitación del personal en cualquiera de los eslabones de la cadena agroalimentaria, no solamente en el campo, no solamente en el procesamiento artesanal, sino a nivel industrial. O sea, las prácticas higiénicas juegan un papel importante. Aire limpio, agua potable, superficies higienizadas, personal con aseo y protección, con hábitos de higiene personal, buena calidad del fruto obtenido. Allí juega un papel muy importante frutos maduros, frutos sanos. Luego las prácticas agrícolas de beneficio y secado en cada una de sus etapas, los tiempos, la humedad, la temperatura. Finalmente, a nivel de planta, el empaque, el transporte, el almacenamiento, la trilla, el tostado y la preparación. Múltiples variables donde el aspecto higiene, buenas prácticas, juega un papel esencial. Oye, otro Vemos acá buenas prácticas. Raúl, perdóname que te interrumpa, también es bueno controlar el proveedor de manejo integrado de plagas, porque ese proveedor debe estar certificado y debe utilizar productos que estén aprobados. O sea, porque actualmente hay muchos proveedores de plagas que sus productos son de una manera empírica. Correcto. Allí entonces en un programa de manejo integral de plagas se van a tomar en cuenta nuevas consideraciones. No solamente es la parte reactiva de utilizar un agroquímico, de utilizar un plaguicida, está la parte preventiva de la actividad biológica, de las barreras físicas que puede desarrollar. No puedes utilizar cualquier producto, tiene que ser aprobado para la industria
de los alimentos. Tienes que tener conocimiento sobre las concentraciones que vas a utilizar, en qué momento lo vas a aplicar. Esta persona tiene que tener conocimiento en que tú también estás alineado en buenas prácticas que conduzcan al aseguramiento de la inocuidad del producto. Y todos estos controles van desde el campo. ¿Qué agroquímico uso en el campo? ¿Qué plaguicida estoy utilizando en mi planta para controlar plagas? No, yo creo que yo en este caso como cliente debo solicitarle a mi proveedor toda esa información al momento de comprar las semillas, pues comprar o comprar el café, las semillas de café, quién es su proveedor, qué producto utiliza. Toda esa información es importante al hacer la compra, pues. Pleno conocimiento de la trazabilidad del producto y todas las variables que puedan incidir a lo largo de toda esa trazabilidad y que pueden impactar, acuérdense, en lo sensorial y pueden impactar en la inocuidad del producto. Y ya para finalizar, profesor, ¿cuáles serían las buenas prácticas en cuanto al que son necesarias pues, para el aseguramiento y consistencia de la calidad e inocuidad del café? La lámina presente nos muestra ciertos detalles a nivel agronómico, a nivel de buenas prácticas agrícolas. Están las especificaciones, las semillas certificadas y vemos al final registro de la trazabilidad, del origen y conocimiento sobre los procesos que se han aplicado. Posteriormente tenemos las buenas prácticas de fabricación. Estaríamos hablando acá de todo un conjunto de procedimientos. Cuando hablamos de un procedimiento, estamos hablando de unas indicaciones por escrito de cómo se va a desarrollar una determinada actividad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién es el responsable? Toda la documentación inherente a dicha actividad. Con ello estamos creando condiciones y estamos creando controles. Todo esto de tipo amplio, dedicados a todo establecimiento dedicado al procesamiento de bienes de manufactura. Y ello con el objeto de disminuir o reducir y a veces eliminar peligros de contaminación, ya sean biológicos, químicos y físicos. Y con ello que logramos tener el ambiente adecuado donde poder trabajar y donde poder dar una garantía de calidad y una garantía de inocuidad. Allí vemos cómo estas BPF en nuestro caso se dividen en 8 capítulos con 87 artículos. En el capítulo 1 vemos disposiciones generales que hablan del alcance y de las responsabilidades en esta normativa. De igual manera, vocabulario, conceptos. En un segundo capítulo, edificaciones e instalaciones, que considera aspectos desde ubicación, qué hacen los vecinos, cómo te aíslas y te proteges de lo que ocurre en tu entorno, tu infraestructura, pisos, paredes, techos, ventanas, etc. Luego los equipos y utensilios, su diseño, su facilidad para el mantenimiento, su facilidad para las operaciones de limpieza y cómo se ajustan al proceso que tú estás llevando a cabo. Un cuarto capítulo, el personal, su educación, su formación, su capacitación continua, el desarrollo de hábitos higiénicos, el desarrollo de una cultura de inocuidad en este personal, los requisitos higiénicos de la producción, los sistemas que implementéis para el aseguramiento de la calidad y con ello la inocuidad del producto, tus programas de saneamiento que llevan implícito limpieza y desinfección, control de plaga, manejo de los residuos. Y finalmente un capítulo 8 que aborda las condiciones que debes tener en almacenamiento y las condiciones de tu transporte. Esta normativa da toda una serie de lineamientos de corte amplio que deben ser ajustados a la realidad de cada tipo de planta y qué tipo de producto estaría manejando.
y allí entonces una idea global de todos los diferentes aspectos que estaríamos manejando en el curso. Bueno, ¿qué más me queda decirle? Que bueno, invitar a todas aquellas personas interesadas en participar en este curso. Ya este curso fue promovido en estos días atrás, pero bueno, hay personas que aún siguen interesadas en el curso. Estamos abiertos para cualquier información que desean. Muchas gracias, profesor Raúl, por estar con nosotros y compartir sus experiencias en cuanto al café. Muchas gracias a todos por estar en este espacio. Gracias, Marta, por la invitación y bueno, abierto a cualquier duda y comentario al respecto. Gracias, profesor.